Pasaron cosas, hoy siguen ocurriendo, estamos a la expectativa de si hay reunión o no por la transición, eventualmente eso va a quedar pendiente para mañana, quizás para más adelante, no sabemos. No sabemos tampoco si hay continuidad del equipo económico de Massa Eso con el lo tenemos propio que saber Massa. hoy. Eso deberíamos Eso lo saberlo hoy. tenemos que saber. Están reunidos Sí en o sí. Rincón de Milmer, en la casa del propio Massa. Allí algunas versiones dicen que Rubinstein no estaría, otros dicen que sí. Rubinstein fue el único que aclaró esta mañana que él se quedaba, que no Hasta renunciaba. el 10 de diciembre se queda. Hasta el 10 de diciembre Dijo, se queda. no renuncio, no me tomo licencia, sigo hasta el 10 de diciembre. ¿Qué pensás que pasó ayer, Luis? ¿Y qué tenemos que ver hoy? Bueno, mira, en términos de voto, Sí. yo vine acá, me acuerdo, el día después de la, digamos, de la primera vuelta, el 22 de octubre. En ese caso me pareció importante y ahora hay que recordarlo. El resultado de ayer estaba de alguna manera encapsulado ya en la PASO, ¿no? O sea, en la elección primaria pasó algo que nunca se desarmó y que terminó siendo el elemento que descompensó la posibilidad electoral del peronismo, que es que Milei de alguna manera actuó como una especie de Massa en el 2015, aunque por otras formas. Hay que tener mucho cuidado con describir a la oferta, digamos, a la batalla electoral por lo que dicen. A veces hay que mirar también abajo la estructura del voto, cómo se comporta, pero en definitiva lo que hizo Massa fue... lo que hizo... Milei. Ahora Milei. al revés para él, contra él, ¿no? Lo que hizo Milei fue, de alguna manera, los grandes centros urbanos, en casi todos los del país, se comportó como un partido peronista. Y a pesar de que Massa recuperó el 22 de octubre, en realidad, cuando uno analizaba los datos de las urnas, el comportamiento de Milei era prácticamente idéntico a sí mismo un par de semanas atrás. O sea que podríamos haber dicho en ese momento que Massa lo dobló a Milei, pero no lo rompió. O sea que el problema que tuvo Massa a partir de ese momento, o sea, bueno, o el peronismo, es que Milei no solo afrontaba la segunda vuelta con ese acumulado importante de voto peronista, sino que además había quedado disponible un voto que en la evidencia también de las mismas urnas se había comportado como especialmente contrario al peronismo. O sea, cualquier análisis que uno hacía de los datos objetivos del 22 de octubre mostraba que, en términos técnicos, Sí. correlacionaba negativamente. O sea, a medida que uno agarraba urnas donde Juntos por el Cambio aumentaba, en esas mismas urnas el peronismo bajaba. Y a las pocas semanas esa gente iba a volver a votar, ¿no? Claro, Entonces, pero... perdón, había un... La pregunta, si querés, sociológica era, bueno, ¿qué va a pesar? ¿La estructura social que hay debajo del voto Juntos por el Cambio, que es repetitiva? O, si querés, algo más simbólico como la campaña del miedo. Y bueno, la verdad que termina siempre de nuevo expresando que la estructura social y su preferencia de voto es la que termina pesando, ¿no? Eso es lo que pasó. Pero al mismo tiempo, Luis, en ese momento la lectura era, bueno, logró fragmentar la oposición, Sergio Massa, y bueno, de esta forma entonces la debilita. Pero en realidad, si vemos los números, fue casi matemático. Fragmentó los dirigentes. No, Claro, No. exacto. Lo que hizo fue fragmentar los dirigentes y no la oposición. Y lo que sacó Patricia Bullrich casi que se trasladó por completo, o parte también lo de Juan Schiaretti, Correcto. al propio Milei, ¿no? Claro, es importante lo que decís vos, Paulino, fragmentó a los protagonistas y las protagonistas de la política. Sí. Pero cuando Milei tiene sobre sí una carga importante de votos de nivel bajo, que son los lugares donde el peronismo es fuerte, y donde había sido especialmente fuerte en el 2019 para llevar, además de mucha clase Sí. media, ¿no? Pero donde había sido especialmente fuerte para llevar a Alberto Fernández a la victoria, en realidad lo que Milei vino haciendo es, para muchos creían que iba a fragmentar a Juntos por el Cambio, pero en realidad lo que hizo fue dividir Al peronismo. al peronismo. Y le puso un límite y Y un techo. quitarle votos a Juntos por el Cambio en algunos lugares, pero sobre todo fuera de las grandes ciudades. Pero en definitiva, cuando quedó suelto, todos esos votos, lo más probable es que pasara lo que acaba de pasar. O sea que en realidad él no terminó fragmentando. Y como siempre decimos, Paulino, que vos también lo mencionás, muchísimos de estos secretos estaban en la elección de 2021 de Milei, en la ciudad de Buenos Aires. Él le había ido especialmente bien en los sectores de nivel más bajo de la capital federal. Claro, me acuerdo, Exacto, sí, ¿no? sí. En los lugares fronterizos al conurbano. Comuna Lugano. 8. Sí, bueno, Comuna sí. ocho. Al lado de En el Lomas, barrio, en la ¿no? Villa 21, En los barrios más 31 humildes, también, sí. ¿no? Barrio Villa Fiorito está Sí, sí, bordeando de donde salió Maradona. Sí, Ese es un lugar sí. de... Ahora, vos nivel mencionabas bajo. también la campaña del miedo, de la cual todos pusimos mucho foco. ¿Crees que se sobregiró Sergio Massa en ese sentido? Digo, Ese exceso de centralidad, Claro. ¿no? Llevó a muchos a El producir debate para mí rechazo. fue. Bueno, es difícil de saberlo porque en realidad es la misma campaña que lo llevó, no sé si fue tanto la del miedo, lo llevó a una situación
aparentemente muy exitosa cuando él termina el 22 de octubre, así que uno se puede preguntar si... Me ha dicho algún amigo consultor que a veces, bueno, las campañas del medio de alguna manera terminan funcionando, pero nunca queda del todo claro si termina funcionando en el sentido que te llevan o no a la victoria, ¿no? Acá se hicieron muchas comparaciones, por ejemplo, con el caso de Lula y Bolsonaro. Y había muchas recomendaciones de cómo ganar a Bolsonaro. El problema es que las recomendaciones de ganar a Bolsonaro fueron después de 4 años de Bolsonaro. Correcto. Entonces, nadie le pudo ganar a Bolsonaro la primera elección. Acá ni tampoco estábamos a Trump. 4 años después, estamos en el principio. Claro, ni tampoco a Trump. Yo estoy diciendo que son lo mismo, ¿eh? No, está bien, pero después de haber gestionado Claro. Bolsonaro, está bien lo que marcás. Ahí está la diferencia. Claro, pero son 4 años Claro. después de Bolsonaro. Claro. Entonces, los expertos en ganar a Bolsonaro es con una gestión, bueno, 4 o 5 años, no me acuerdo cuántos. Conociendo las debilidades ya Pero bueno, de él. tampoco estoy diciendo con esto que Milei es, digo, porque la comparación se equiparaba de esa manera. Sí. Pero yo insisto en algo que es, también hay que tener mucho cuidado con creer que ahora de nuevo todo cambia, ¿no? O sea, hay una estructura social que tiene continuidad. Abajo de Milei hay mucha continuidad. Uno puede describir adentro de Milei lo que sobrevive de voto experonista y que en este caso lo eligió él, pero sigue siendo un voto que le llama siempre mucho más la atención a los candidatos. Digamos, esa gente no votó a Juntos por el Cambio recién, ¿no? Entonces, bueno, también es importante ver, porque O sea, eso acaba de Milei suceder, ¿no? pudo haber tenido algún emergente en la sociedad fogoneado por la política para dividir a la oposición y terminó siendo el obstáculo para que el oficialismo pueda revalidar títulos porque significó que le puso un techo muy bajo Claro. porque absorbió no menos de un 15 a 20% de votantes históricamente del peronismo. Y eso es lo que demuestra que haya ganado en provincias donde Juntos jamás ganó. Neuquén, Río Negro, Tucumán, Salta. Estamos hablando de jurisdicciones donde se Sí. suponía que el peronismo era muy fuerte, casi hegemónico, Juntos fue competitivo, nunca obtuvo victorias, Cierto. y sí lo logra Milei, porque le suma al votante contestatario del peronismo que una parte del peronismo se queda con él. Claro. Y milita por Milei y quiere por Milei, ya no por la dirigencia tradicional del peronismo. Pero, Es un perdón, fenómeno extraordinario, en digamos. esas, claro, porque en La Paso, cuando Milei se comporta abiertamente como un partido peronista, ganando, por ejemplo, como vos acabas de mencionar, en Tucumán, es interesante ver cómo los lugares donde Juntos por el Cambio era fuerte, que son los lugares de nivel socioeconómico muy alto, ahí a Milei le iba especialmente mal. O sea que a Milei lo tuvieron que votar en la última milla, digamos. Fue el corrimiento del voto era una ideológico opción hasta ahora. que se sumó. Claro, en la última milla, y que fue así. Por lo cual abre preguntas, y tomo lo que decía Julián Sí. sobre la incertidumbre, también uno la puede trasladar, que es lo que pasa masivamente con una relación de voto que de alguna manera uno puede leerla como forzada. Así que él tiene desafíos específicos de gestión por estas condiciones de surgimiento, ¿no? Después te quiero preguntar por el rol de Mauricio Macri y de Patricia Bullrich, pero antes preguntarle a Julián por el día de mañana, ¿no? Yo creo que hay mucha preocupación de la gente, digo, porque nosotros hablamos de los bonos, de las acciones, hay mucha gente que está muy alejada de eso, pero sí está pensando en el qué listado de va, precios. claro, qué va a pasar mañana con el supermercado, qué va a pasar mañana con los precios. Bueno, es un poco lo que venimos diciendo, ¿no? Tenemos que incorporar el plan Platita y todos los desequilibrios macroeconómicos que deja. No solo el plan Platita, sino Milei viene insistiendo mucho con el desequilibrio en el Banco Central. El Banco Central emite 2.5 billones de pesos por mes solamente para pagar los intereses de los pasivos remunerados, es decir, de las LELIQs. Sí. 2.5 billones de pesos por mes, lo cual eso te lleva a que haya un montón de pesos circulando permanentemente y el peso se balancea contra los bienes y servicios vía inflación o contra el tipo de cambio vía devaluación. Por lo tanto, vienen meses muy complicados y muy probablemente un poco el mensaje detrás de Milei es que va a venir un shock. Esto de que no hay espacio para el gradualismo, me parece que el mensaje de fondo es vamos rumbo a un shock económico. Y ese shock lo imaginás con una propuesta integral Tiene a que partir del ser, 10 de diciembre. tiene que ser. Milei tiene que probablemente, digamos, está todo atado con alambres, desatarlo, que se corrija, que el mercado propiamente como Milei propone lo corrija. Tenés tipo de cambio atrasado, tarifas atrasadas, mismos salarios atrasados, cosa que eso es un gran condicionante, pero tenés precios relativos todos rotos. Entonces, él tiene que, digamos, desanudar todo ese nudo de cosas que están trabadas y desde ese punto en donde se genera el shock, el overshooting del dólar, de la inflación y demás, desde ahí converger hacia abajo. Pero Para cuando converger hacia abajo necesitas un bombazo fiscal, una señal fiscal contundente para que vos devaluaste y que esa devaluación no se te traslade todavía más a precios. De modo que, ok, vos devaluaste y vamos hacia un plan económico que nos permita converger hacia una estabilidad.
Fíjate que este gobierno devaluó sin plan económico. Sin Devaluó antes, 22% y tuviste agosto y septiembre una inflación del 26%. Tuviste un pass-through, un traslado de precios Sí. mucho mayor por la falta de un plan económico. Si el gobierno que entra con Milei devalúa y viene junto con un plan económico consistente y en particular con la parte fiscal, va a hacer el overshooting para luego converger hacia abajo. Pero eso vendrá después. Digo, a mí el 10 de diciembre me queda lejos. Ah, lejísimo. Lejísimo. Digo, Lejísimo. faltan 20 días y estamos todos expectantes de qué va a pasar. Mañana te imaginas. ¿Qué te imaginas a partir de mañana? Digo, inevitablemente. O sea, un dólar a 1.000, 1.200, claro, vamos a hablar de una 800. devaluación. Claro, lo que pasa es que no sabemos quién tiene la rienda del Estado hoy. ¿Quién gobierna? Claro. Entonces, si el dólar se va a 1.000, ¿quién toma las decisiones? O sea, 1.000, 1.200, Bueno, 1.500, pero no ¿quién toma importa. las decisiones? ¿Pero 1.500 es un dólar posible? Siempre es posible en tanto y en cuanto las variables... O sea, queda lejísimo. Fíjate que las corridas cambiarias que hemos sufrido se han dado en cuestión de días. Entonces, Milei tampoco va a querer dar demasiados anuncios hasta que no asuman, normal. Pero este gobierno tiene que sí o sí llegar hasta el 10 de diciembre y generar la certidumbre para llegar. Entonces... lamentablemente hoy hubiese sido un buen día para que Massa o Rubinstein, ya que tuiteó que se queda, que digan cómo va a ser el proceso de transición. ¿Alguien lo vio a Es de una Rubinstein? irresponsabilidad mayúscula lo que están haciendo. Pero alguien lo vio a Rubinstein tuiteando eso, más allá de que, ok, está bien, te quedaste en el sillón que estás ocupando, pero ¿qué vas a hacer mientras? Claro. ¿Qué plan pensás hacer para estabilizar, para que no desborde la inflación, que estamos al punto de la hiperinflación? O sea, ¿Qué? esa sería una señal necesaria Fundamental. para Fundamental. para mañana tener un poquito Para de saber que tranquilidad. llegamos al 10 de diciembre. Claro. Sin saber que el dólar se va, sin saber que la inflación se dispara todavía más. Porque esto es cuestión de expectativas y nuevamente te digo, venimos de un escenario de expansión fiscal y de expansión monetaria brutal. Este plan platita y este plan de emitir descontroladamente nos va a sentir en los precios. Entonces, hubiese sido bueno que aprovechen el feriado para, en vez de pelearse dónde se van a juntar, para decir Massa qué es lo que piensa hacer de cara al 10 de diciembre. Y decir, ok, tenemos un plan de muy corto plazo y lo estamos negociando con el próximo gobierno. Pero eso no apareció. Entonces, este gobierno es una máquina de generar incertidumbre. Por suerte se va, pero no sabemos quién gobierna hoy. Luis, te he preguntado con mucha propiedad, Elio, bueno, el peso específico de Macri y cómo eso desbalanceó la elección en el tramo final. Patricia Bullrich en particular, que independientemente de las formas en las cuales brinda el apoyo, está claro que fueron al rescate de alguien que había quedado herido en la elección del 22 de octubre y a quien levantaron, y no solo levantaron, luego le garantizaron lo que él per se no podía, que era la propia fiscalización de la elección de ayer. ¿Me contás qué ves y cuál es el análisis? Sí, yo separaría un poco el impacto como una relación causal entre un apoyo abierto de Macri a Milei, como que eso es lo que permitió la transferencia de votos. Yo lo relativizaría bastante, porque dentro de Juntos por el Cambio, inclusive en su electorado, hay una disparidad, hay muchas posiciones. Los une, si querés, el rechazo a las ofertas peronistas, ¿no? Uno puede modelar el resultado de ayer mirando solamente la primera vuelta, o sea que con Macri adentro o afuera, digamos, de alguna manera es un traslado lineal de prácticamente todos los votos. Pero creo que de alguna manera juega algún rol para muchísima gente, sobre todo si querés más para los mercados, la idea de que, bueno, que Milei, que me repito agregar lo que Julián señalaba, que Milei también es incertidumbre, porque no es solamente que la incertidumbre es este gobierno, es cualquier proceso hacia una situación nueva es un acumulado nuevo de incertidumbre. Entonces yo creo que Macri, si querés la parte del PRO, termina tratando de moldear a Milei hacia un escenario más conocido, ¿no? Creo que ese es el efecto, es un efecto simbólico para mucha gente, le quitaría importancia en cuanto al impacto al voto, ¿no? Interesante. Sí, interesante. Yo me quedé pensando en esto que hablábamos hoy más temprano con Andrés Malamud, de que él decía de alguna manera lo que hizo Mauricio Macri, más allá de que el mayor logro es, sin lugar a duda, de Javier Milei, fue habilitar ese voto con su apoyo y el de Patricia Bullrich. Habilitar ese voto tabú que por ahí era tabú para mucha gente. No sé, yo la verdad que
eran 6.700.000 votos. La verdad que seguían por una habilitación como si fuera que uno abre una puerta y aparecen los votos. Porque a mí me de parece hecho, un poco muchos exagerado. hicieron Sí. lo opuesto. Fueron al voto en blanco y no aparecieron. Digo, pues Pero el voto en blanco fue mínimo. 1,5. Por Fue eso, peor el fue voto mínimo. nulo, que fue 1,62. Fue Correcto. pero son bajísimo. 6.700.000 votos que quedaron disponibles. Sí. Es mucho como para que estén dirigidos por una voluntad externa, ¿no? Yo creo Está que hay un bien. componente estructural importante ahí. Está bien. Como siempre, un enorme placer. Por favor. Hasta la próxima, Gracias. señor. Julián, un enorme gusto. Gracias, Julián. Como Gracias por la siempre. invitación. Lourdes, hasta Hasta mañana. mañana. Hasta mañana, Lourdes. Señora, buena tarde de radio. Todavía queda una tarea Queda sí, por delante, a cumplimentarla. mucho por delante. Y hasta mañana, si Será Dios hasta quiere. mañana. Querido Pablo, bienvenido. Muy buenas tardes. ¿Cómo estamos? ¿Qué tal, Paulino? ¿Cómo va? Muy buenas tardes. Muy bonita tarde en la ciudad de Buenos Aires. Bonita, hay mucha gente disfrutando. Se ve el feriado hoy. Sí. Hoy se siente y se Sí. respira feriado. Sí, mucha gente respirando aire libre. No sé si será una predisposición a verlo de esta manera. Con muchos ¿Vos interrogantes. crees que lo de ayer descomprimió? Sí, descomprimimos muchísimo. Hay una parte de la sociedad, pero fundamentalmente todo lo que está vinculado y dependiente del gobierno, que está en estado de shock cognitivo. No Shock. sabe qué pasó. No, y además está como petrificado. Sí, Sin capacidad de reacción. El gobierno está groggy. El gobierno está groggy. Porque Knockout técnico. Candidato que sostenía el gobierno tuvo No. el resultado que ni él mismo Sí. imaginó en la tarde de ayer. Mirá, he estado escuchando audios que han pasado a los compañeros de sindicalistas, por ejemplo, el titular del gremio de los trabajadores legislativos, en donde hacen un velorio político que no terminan de procesar. O sea, me doy cuenta que hay mucha gente que verdaderamente vivía una realidad paralela. No entienden por qué perdieron. O sea, no entienden cómo la sociedad votó lo que votó. Bueno. No, es más, hay algunas editorialistas que dicen la sociedad se equivoca. Sí, bueno. No Dejémoslo comparto ahí. lo de Fontevecchia en esa cosa negra de la contratapa de perfil, que pobre país. cada cual Por eso digo, reflexione sobre sus cosas. Pero lo que digo es, efectivamente yo veo un caldo de cultivo de una sociedad que quiso ser protagonista, que concurrió pese al feriado, que era casi una